Buenos días, soy José Luis Rojas y con el permiso del tribunal y siguiendo lo establecido en la orden, paso a exponer mi programación didáctica. En este caso, he seleccionado el módulo de anatomía. Un segundo porque parece que no pinta demasiado bien este rotulado. Como iba diciendo, he seleccionado el módulo de anatomía por la imagen en el ciclo de diagnóstico por la imagen y medicina nuclear. Este ciclo pertenece a la familia de sanidad. Disponemos para impartirlo de 224 horas repartidas en 7 horas semanales. Se imparte durante el primer curso y hemos basado la programación en la de 2022-2023. Esta programación está basada en un poco como una especie de escuela de alta cocina, ahora que tan de moda están este tipo de programas televisivos. Si nosotros supusiéramos que el tribunal no conoce el lenguaje de signos y yo de repente hiciera así, se quedarían un poco en blanco y no entenderían el mensaje que acabo de transmitir al no conocer el código de lenguaje. Pues una situación análoga, muy parecida, ocurre cuando un técnico de nuestro ciclo no domina los principales conceptos y terminología anatómica, impidiendo esto la comunicación efectiva tanto con los médicos como con el resto de profesionales sanitarios. Además, no solo esto, este módulo es también muy importante para diagnosticar de forma precisa, a través de la imagen diagnóstica, una serie de patologías de los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano. De ahí su tremenda importancia. Vamos a enmarcar esta programación dentro de un marco normativo concreto. Este marco va a estar compuesto por la LEA, LOMLOE, LOE, Ley Orgánica 3/2022 y la normativa más específica, digamos, de nuestro ciclo, que va a ser el Real Decreto 770/2014 y la orden de 26 de octubre de 2015 de Andalucía. Esta programación debe contextualizarse dentro de un entorno, centro y alumnado concreto. El centro en el que nos situamos está en Huelva, muy cerca del Hospital Juan Ramón Jiménez, en un barrio de clase obrera, clase media, aunque nuestros alumnos no van a proceder exclusivamente de este barrio, sino que muchos de ellos son de la provincia de Huelva o incluso de fuera. Este centro cuenta con varios niveles educativos, incluyendo secundaria, bachillerato, ciclo formativo de grado medio, de grado superior, y cuenta con infraestructuras entre las que destacan salas de radiología o salas de radiofarmacia. En cuanto al alumnado que encontramos, tenemos 24 aspirantes a chef. 18 de ellos son chicas y 6 de ellos son chicos. Tienen entre 24 y 18 años, 23 de ellos, habiendo accedido a través del bachillerato, y una de nuestras alumnas ha accedido a través de un ciclo formativo de grado medio y tiene 46 años. Esta última alumna presenta ciertas dificultades a la hora de lidiar con las nuevas tecnologías y ha perdido un poco el hábito de estudio. También hay que prestar atención a una de las alumnas con una hipoacusia moderada en ambos oídos, que tendremos en cuenta sus necesidades específicas de apoyo educativo. Una vez visto el contexto, vamos a pasar a desarrollar las competencias profesionales, personales y sociales que se adquieren con este módulo, que van a ser unas habilidades que desarrollen a lo largo de toda su vida. Estamos hablando de la habilidad para diferenciar imágenes patológicas de imágenes normales,
de la habilidad de verificar la calidad de la imagen diagnóstica, competencia D, la competencia personal de saber adaptarse a los cambios del sector, J, y la competencia social de trabajar con un enfoque universal, competencia N. Estas competencias van a estar muy relacionadas con una serie de metas que deben alcanzar para poder desarrollarlas. Estas metas son los objetivos, que pueden ser generales o específicos, hablando entonces de los resultados de aprendizaje. Para llegar a estos objetivos generales, previamente deberíamos de alcanzar los objetivos específicos. Estábamos hablando del objetivo de conocer la anatomía y estructuras normales y las estructuras e imágenes patológicas, conocer los criterios de idoneidad de una imagen, objetivo G, conocer los cambios y evoluciones del sector y identificar las medidas de trabajo con enfoque universal, objetivo W. Estos objetivos, para llegar a ellos, necesitamos una serie de medios. Uno de esos medios para alcanzar los objetivos son los diferentes contenidos. Los contenidos pueden encontrarlos en el apartado del documento escrito. Y aquí nos vamos a centrar en cómo los vamos a secuenciar. Vamos a recordar que nuestro módulo tenía 224 horas repartidas en 7 horas semanales. Hemos secuenciado los contenidos en 12 unidades didácticas. Estas unidades didácticas pertenecen a un bloque de contenido que se asocia al mismo número de resultados de aprendizaje que trabaja. De tal forma que en la unidad didáctica número 1 vamos a ver las estructuras anatómicas básicas, como pueden ser los ejes y posición anatómica. Esta unidad trabajará el resultado de aprendizaje de localizar estructuras anatómicas a través de la topografía corporal. La unidad didáctica 2 va a consistir en identificar las imágenes diagnósticas para alcanzar el resultado de aprendizaje consistente en verificar la idoneidad de una imagen diagnóstica. Estas dos primeras unidades didácticas es muy importante que se secuencien como las primeras, ya que habla de contenidos generales como ejes, posiciones anatómicas, calidad de la imagen diagnóstica, que van a ser clave para, a partir de ese conocimiento, llegar a los conocimientos específicos sobre los diferentes sistemas y aparatos que veremos en las siguientes unidades. Las otras unidades que veremos en el primer trimestre van a ser la unidad 3 y 4. La unidad didáctica 3 trata sobre el sistema nervioso y la unidad didáctica 4 sobre el órgano de los sentidos. Y ambas nos van a ayudar a alcanzar el resultado 4. ¿En qué consiste este resultado? En identificar la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos. Pasamos a las unidades del segundo trimestre, que van a consistir en la unidad didáctica número 5 y la número 6 sobre el aparato locomotor, que buscarán trabajar el resultado de aprendizaje de identificar la anatomía, funcionamiento y enfermedades del aparato locomotor. Va a ser el RA3. En el segundo trimestre también veremos la unidad didáctica 7 y 8. La 7 corresponde al aparato cardiocirculatorio, la 8 al aparato respiratorio
y trabajarán el resultado de aprendizaje número 5, que consiste en identificar la anatomía, funciones y enfermedades del aparato respiratorio y cardiocirculatorio. En el tercer trimestre vamos a ver la unidad didáctica 9 sobre el aparato digestivo y 10 sobre el aparato urinario, para trabajar el resultado de aprendizaje de identificar la anatomía, fisiología y enfermedades del aparato digestivo y urinario, que es el RA6. En la unidad didáctica 11 sobre el aparato genital y 12 sobre el sistema endocrino metabólico, vamos a identificar la anatomía, funcionamiento y enfermedades del aparato genital y sistema endocrino, en el denominado RA7. Los RA4, 3, 5, 6 y 7 van a, además de lo que he mencionado, relacionar esas anatomías, funciones y patologías con las imágenes médicas. La secuenciación de estas unidades será de 21 horas para las unidades 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 y de 14 horas para las unidades 4, 5, 11 y 12, haciendo el total de las 224 horas. Pasamos ahora a uno de los apartados más importantes de esta programación, que es cómo llevar a cabo nuestro trabajo para llegar a los objetivos planteados. Va a ser nuestra metodología. ¿En qué va a consistir? Pues va a ser una metodología participativa, activa, significativa. ¿Significativa? Sí, significativa quiere decir que tenga un significado real para el alumno, que él le vea la utilidad y la posible puesta en práctica de los conocimientos y resultados que está trabajando, de forma que la comprenda y se motive para poder potenciar este aprendizaje. Nuestra metodología, volviendo un poco al hilo conductor de las cocinas, se refiere un poco a que el protagonista es el alumno. Ellos van a ser los que tengan que cocinar. Queremos que le pierdan ese miedo a cocinar, que experimenten con nuevos sabores, y nosotros nos vamos a limitar a ser el guía de su proceso, que no es poco y es difícil hacerlo bien y con éxito. Nuestra metodología se basará en una secuenciación de diferentes actividades en función del momento en el que la trabajamos. Las primeras actividades serán de inicio y nos servirán para evaluar sus conocimientos previos y despertar el interés en el alumnado. Pueden ser vídeos y debates o evaluaciones a través de Sócrates. El segundo tipo de actividades que vamos a trabajar son las de desarrollo. En ellas le vamos a enfrentar a un conflicto cognitivo, que ellos deban de resolver el problema, indagar en su propio aprendizaje y luego sean capaces de transmitirlo, porque realmente lo aprendido se comunica. No hemos aprendido realmente algo hasta que no somos capaces de transmitirlo a los demás con nuestras propias palabras e interiorizado. En el tercer tipo de actividades se va a corresponder a las actividades de síntesis. Estas actividades van a ser un repaso general de las anteriores y nos van a servir para evaluar la consecución de los aprendizajes. Otro de los aspectos relevantes de la metodología son las diferentes estrategias que vamos a utilizar, como el aprendizaje basado en problemas, el aprender haciendo, la gamificación, lo aprendido se comunica o la generación de diferentes debates. En cuanto a los agrupamientos que utilizaremos en el aula, serán tanto individuales como el gran grupo clase, como pequeños y medianos grupos, de forma que vamos a fomentar
el trabajo colaborativo. En cuanto a los recursos que utilizaremos para llevar a cabo nuestra metodología, como recurso espacial destacará el aula polivalente. Utilizaremos recursos comunes como puede ser el libro de texto o el cañón de proyección, recursos específicos de nuestro módulo como va a ser modelos anatómicos o la aplicación de realidad virtual MergeCube. También contaremos con kits de disección y órganos y vísceras obtenidos de carnicerías y vamos a destacar una serie de recursos TIC. En primer lugar, Google Classroom, que será un poco el esqueleto de nuestro trabajo y de nuestros recursos, ya que subirán numerosas actividades a esta plataforma. Otras como la mencionada de realidad virtual, MergeCube, Geniali para hacer infografía, Quizlet y Learning Apps para la gamificación. En definitiva, un amplio abanico de recursos de este tipo. Vamos a darle un enfoque individualizado a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en el que vamos a atender a la diversidad y a los diferentes ritmos de aprendizaje que vamos a encontrar en nuestro aula. Para esta atención a la diversidad, en aquellos alumnos que observemos ciertas dificultades, que les cuestan un poco más los contenidos, les propondremos una serie de actividades de refuerzo. Principalmente será la contestación de baterías de preguntas elementales a través de la app Quizlet. Los aspirantes que veamos con un aprendizaje un poco más precoz o que vayan un poco por delante que sus compañeros, les propondremos actividades de ampliación que van a consistir en la búsqueda, resumen y comentario crítico de diferentes artículos científicos relacionados con la unidad en la que nos encontremos. Hacer mención especial a nuestra alumna de 46 años que venía del grado medio, que había perdido un poco el hábito de estudio, pues la atenderemos con ciertas explicaciones individualizadas cuando lo requiera y con tutorizaciones por parte de otros alumnos. Siguiendo con estas adaptaciones de recursos y metodológicas, atenderemos también a la alumna con hipoacusia moderada, facilitándole el trabajo a través de una especial atención en la vocalización, uso de micrófonos si fuera necesario y colgar en nuestro Google Classroom o la plataforma YouTube las diferentes clases subtituladas. Pasamos ahora a explicar una serie de actividades muy relacionadas con la educación en valores medioambientales, de salud. En concreto, nosotros trabajaremos 3 proyectos. Uno va a ser el proyecto Aldea, que lo haremos a través de un proyecto de creación de una infografía entre toda la clase para posteriormente en las últimas unidades exponerla a los alumnos de secundaria del centro. Esta infografía va a ser sobre los diferentes reciclajes de los medios y materiales utilizados en radiología y va a estar interdisciplinariamente relacionada con el módulo de atención al paciente en cuanto a la comunicación y promoción de la salud. Siguiendo el mismo formato, trabajaremos también forma joven sobre una infografía también con la aplicación Geniali entre toda la clase sobre conductas saludables y no saludables y cómo afectan a los diferentes aparatos y sistemas. El otro de los proyectos va a ser Vivir y sentir el patrimonio. Lo haremos a través de una creación común de una cuenta de Instagram en las primeras unidades, búsqueda de diferentes noticias de áreas y servicios de Andalucía, de los hospitales de Andalucía, y en las siguientes unidades trabajaremos con el resumen y breve comentario de las diferentes noticias según el área que estemos trabajando en la unidad. Otras de las actividades que van a ser
muy interesantes y que aportan un punto extra en su formación van a ser las actividades complementarias y extraescolares. Las actividades de este tipo acercan un poco al alumnado a la realidad y a su futuro desempeño profesional. En cuanto a la actividad extraescolar, se va a tratar de la visita a la exposición anatómica Bodies en Sevilla durante el primer trimestre, y las actividades complementarias serán la realización de talleres con expertos del área de radiodiagnóstico del Hospital Juan Ramón Jiménez. En el primer trimestre, el taller será sobre el diagnóstico por imagen del sistema nervioso. En el segundo trimestre, diagnóstico por imagen del sistema respiratorio. Y en el tercer trimestre será sobre el aparato digestivo. Vamos a entrar ahora en uno de los elementos más importantes del currículo. Estamos hablando de cómo valorar si nuestro proceso está funcionando, si se están alcanzando los objetivos propuestos. Hablamos de la evaluación, en la que nos vamos a regir por la orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación en la formación profesional. Esta evaluación de la que hablamos deberá tener en cuenta si los objetivos propuestos son adecuados, si los contenidos y las actividades nos están sirviendo para alcanzar esos objetivos, si los recursos son suficientes, en definitiva, todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación va a ser criterial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evaluar cada uno de los criterios de evaluación que componen los resultados de aprendizaje. Así, la sumatoria de los criterios de evaluación del resultado de aprendizaje 1 tendrán un 10%, al igual que los del resultado 2, 6 y 7. Los relativos al resto de resultados supondrán un 20% de la calificación final. Hay que tener en cuenta que para esta evaluación hay que diferenciar 3 tipos. Una va a ser la evaluación inicial. La haremos al principio del curso para saber el nivel del que parten nuestros alumnos, y otra la haremos al principio de cada unidad, para saber cuál es la base en esa unidad concreta. Lo haremos, por ejemplo, a través de pequeños juegos como Sócrates, que nos darán una idea aproximada de este nivel. El otro tipo de evaluación es la evaluación formativa, es decir, iremos evaluando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de que cuando detectemos que algo no funciona, estemos a tiempo de redirigirlo, cambiarlo y mejorarlo para tratar de llegar a la consecución de nuestros objetivos. Esta evaluación lo haremos en todo tipo de actividades. En cuanto a la evaluación sumativa, será al final de cada unidad, al final de cada evaluación, y luego hay otra evaluación final en junio. También debemos comentar las diferentes actividades de recuperación, ya que aquellos alumnos que no hayan superado alguno de los criterios de evaluación de los que hablábamos, debemos brindarle una oportunidad para recuperarlo. Esto se hará en la evaluación final de julio, donde tendrán la oportunidad de recuperar estos criterios con actividades muy parecidas
a las actividades de evaluación que nos superaron en su momento para ese criterio, mediante un plan de trabajo individualizado. Por otro lado, le daremos también la oportunidad a lo largo del curso de recuperar estos criterios a través de diferentes actividades, también parecidas a las actividades originales de evaluación. Nuestra evaluación no debe quedarse solo en la del alumnado, también hay que evaluar nuestra propia práctica docente. Debemos autoevaluarla nosotros mismos, reflexionando sobre nuestro proceso, si están funcionando los objetivos, actividades, si están aprendiendo en definitiva los alumnos. Pero en esta autoevaluación también debemos hacer partícipe al alumnado. Lo haremos poniendo a su disposición al final de cada unidad una serie de buzones de sugerencias. Entregaremos una diana de evaluación al final de cada evaluación en la que deberán de valorar aspectos como la ayuda que perciben por parte del profesor, la dificultad de las actividades, el interés que les genera, etc. La otra medida de autoevaluación con la que participa el alumnado es en los debates que haremos al final, en una de las actividades finales de cada unidad que se denomina recapitulando. Reservaremos la última media hora para hacer un feedback sobre el trabajo y actividades llevadas a cabo en cada unidad. Para terminar, no quiero olvidarme de la bibliografía utilizada, que consiste en el libro de texto de la editorial Arán, Anatomía por la imagen, de 2013, y me gustaría acabar con una breve síntesis de estos conceptos. No sé si he mencionado que en las actividades transversales va a ser un proyecto interdisciplinar con el módulo de atención al paciente e internivelar, porque esos contenidos e infografías que trabajemos se expondrán a los alumnos de secundaria del centro y también se retroalimentarán de este aprendizaje. Como síntesis final de esta parte de la programación, decir que hemos visto todos los elementos curriculares que la orden intuye como imprescindibles en una programación. Hemos visto la importancia del módulo, su parte comunicativa y la de precisión diagnóstico, la principal normativa en la que nos enmarcamos, destacando el Real Decreto 770/2014 y la Orden de 26 de octubre de 2015, que son específicos de nuestro ciclo. Hemos visto las diferentes competencias que trabajamos, los objetivos para llegar a ellos, la secuenciación de los diferentes contenidos en los 3 trimestres, viendo cada una de las unidades, 12 unidades didácticas y el peso asociado a cada resultado de aprendizaje que hemos comentado en la evaluación, que será inicial, formativa y sumativa. No hemos comentado los instrumentos de calificación de la evaluación, que serán principalmente listas de cotejo para valorar actividades de evaluación como imágenes anatómicas mudas o la rúbrica y plantillas de corrección. La rúbrica la utilizaremos para calificar las diferentes actividades sobre resolución de casos clínicos y la plantilla de corrección para calificar las pruebas tipo test que utilicemos como instrumentos de evaluación. Hemos comprobado nuestra metodología participativa, activa, significativa, motivadora, con los recursos TIC comunes y específicos que hemos comentado. Hemos visto la atención a la diversidad con actividades de refuerzo y ampliación y atendiendo a la alumna que presenta más dificultades y a la alumna con hipoacusia. Y hemos también repasado las principales actividades complementarias y extraescolares y las transversales, viendo, sin tener por ello menos importancia, la autoevaluación de nuestra propia práctica docente y la recuperación de los diferentes criterios no superados, en el que también incluiremos la mejora de calificación. Sin más dilación, aquí finaliza mi exposición de la programación didáctica y ahora, con el permiso del tribunal, procedo a
exponer mi unidad didáctica. Voy a beber un poco de agua, es que si no me va a quedar seco. Bien, siguiendo con la orden de convocatoria, ahora procedo a exponer mi unidad didáctica, una vez que ya hemos visto la exposición de la programación. En este caso, la unidad didáctica que he seleccionado es la unidad didáctica número 9, correspondiente al aparato digestivo. Esta unidad pertenece al módulo que hemos visto de anatomía por la imagen, del ciclo de diagnóstico por la imagen en medicina nuclear, que es un ciclo formativo de grado superior. Bien, la normativa de esta unidad didáctica sigue siendo la misma que en la programación, destacando como base el Real Decreto 770/2014 y la orden de 26 de octubre de 2015. Vamos a hablar ahora de la importancia que tiene esta unidad. Para el técnico de este ciclo es fundamental esta unidad didáctica del aparato digestivo, porque el conocer las diferentes anatomías, las diferentes fisiologías y enfermedades del aparato digestivo y relacionarlo con imágenes médicas le va a permitir diagnosticar de forma efectiva las diferentes patologías que podemos encontrar en el aparato digestivo. Además, no solo esto, estos conocimientos les servirán también para mejorar la comunicación con el equipo médico y el resto de profesionales sanitarios. Vamos a contextualizar esta unidad. Sigue siendo el mismo centro, ubicado en Huelva, con salas de radiología, de radiofarmacia, que cuenta con niveles de secundaria, bachiller, ciclos de grado medio y ciclos de grado superior. Vamos a contar con estos 24 aspirantes, 23 de ellos que accedieron a través de bachillerato con unos entre 18 y 24 años, y una de las alumnas que tiene 46 años y accedió a través de un ciclo formativo de grado medio, y una de las alumnas que presenta una hipoacusia moderada en ambos oídos y que requiere necesidades específicas de apoyo educativo. Bien, una vez visto esto, vamos a pasar a describir el resultado de aprendizaje a raíz del cual va a gravitar toda esta unidad. Estamos hablando del resultado de aprendizaje consistente en identificar la anatomía, funcionamiento y enfermedades del aparato digestivo y aparato urinario, relacionándolo con imágenes médicas. Como se puede apreciar, este resultado de aprendizaje, que es el número 6, se trabaja en esta unidad 9 y en la unidad 10 del sistema urinario. Concretamente, en nuestra unidad se trabajará el 53% del RA6, que tiene una calificación en la nota final del módulo de un 20%. Pasamos ahora a ver cómo vamos a evaluar este resultado de aprendizaje. ¿Cómo vemos si se alcanza el aprendizaje? Pues a través de los criterios de evaluación. En esta unidad se van a ver 5
de los 9 criterios de evaluación que conforman el resultado de aprendizaje 6. Esos criterios de evaluación van a ser definir el contenido de la cavidad abdominopélvica, van a ser el de definir la anatomía y fisiología básicas del aparato digestivo, criterio de evaluación B. Va a ser también el identificar componentes del aparato digestivo en la imagen radiológica, criterio de evaluación C. Por otra parte, el otro de los criterios será el de clasificar las enfermedades del aparato digestivo, el criterio D. Y por último, el criterio de reconocer los componentes del aparato digestivo en imágenes médicas, que es el criterio de evaluación H. Esta unidad didáctica contribuye a alcanzar a desarrollar 3 de las 4 competencias o habilidades que se obtienen con este módulo. Las 3 competencias de las que estoy hablando son la de diferenciar imágenes normales de imágenes patológicas, la de trabajar de forma adaptada a los nuevos cambios y evoluciones del sector, y la de trabajar con un enfoque universal. De esta forma, para desarrollar estas competencias, esta unidad contribuye a que se alcancen los objetivos generales, 3 de los 4 del módulo, correspondientes a conocer la anatomía y fisiología básicas, además de las diferentes patologías, el objetivo de conocer cómo se trabaja de forma adaptada al sector, y el objetivo de conocer el trabajo de forma universal. Vamos a definir también una serie de objetivos de enseñanza-aprendizaje para el cual nos hemos basado en los criterios de evaluación. Nuestros objetivos en esta unidad didáctica van a consistir en identificar las diferentes estructuras de la cavidad abdominopélvica, definir la anatomía del aparato digestivo, definir la fisiología de este sistema, identificar componentes del aparato digestivo en imágenes médicas y en imágenes radiológicas, y determinar las principales enfermedades del aparato digestivo. Los bloques contenidos trabajados corresponden, el bloque contenido trabajado es el número 6, RA6, bloque de contenido 6, y vamos a dividir estos contenidos en 6 platos de especialidad. Luego entenderemos por qué es esta división. Los 6 platos de especialidad van a ser cavidad abdominopélvica, plato especialidad de anatomía digestiva, plato especialidad de fisiología digestiva, el de imagen radiológica en el digestivo, imagen médica y enfermedades del digestivo. Como vemos, son 6 platos bien diferenciados, con una dificultad parecida, aunque algunos obviamente más difíciles que otros, pero equilibrada de algún modo, digamos. Para alcanzar todo esto de lo que hemos hablado, todos estos objetivos y desarrollar estas competencias, llevaremos a cabo nuestra metodología, que va a ser participativa, activa, significativa, con un significado real para el alumnado, para que lo comprenda y lo ponga en práctica, y que se va a basar en dejar que ellos mismos cocinen, que ellos sean los auténticos protagonistas. Y nosotros seremos unos meros guías, que les aportaremos, eso sí, los mejores ingredientes del mercado y les guiaremos con cada técnica que precisen. Pero los que cocinan son ellos. Vamos a hablar también de la interdisciplinariedad de esta unidad, con otra serie de unidades como la 1 y 2,
de la interdisciplinaridad de esta unidad, que cuidaremos de no repetir contenido con otras unidades o módulos, y en vez de que sea una repetición, que sea una retroalimentación. Vamos a ver ahora las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje con las que ponemos en práctica nuestra metodología y con la que pretendemos trabajar. Estas actividades las hemos secuenciado en actividades iniciales, a las que le podemos llamar pues los entrantes, si seguimos un poco el hilo de la escuela de cocina. Estos entrantes van a consistir primero en una cata inicial, en la que en unos 15 minutos, siempre que hable de duración de las sesiones, van a ser duraciones estimadas, porque como ya sabéis, al final los tiempos en un aula los marca el ritmo de aprendizaje del alumnado. En esta cata inicial proyectaremos en la pizarra una serie de preguntas con 4 posibles respuestas. Los alumnos, mediante su teléfono móvil, responderán a través de un pequeño juego. ¿Qué buscamos aquí? Pues buscamos hacer una evaluación inicial que nos permita saber el nivel de conocimiento desde el que parte el alumno, el nivel de conocimiento desde el que ellos mismos van a construir su propio aprendizaje. El segundo entrante va a consistir en la proyección de un vídeo relacionado con la unidad, en concreto sobre la anatomía y fisiología del aparato digestivo. Después de proyectar este vídeo de la plataforma YouTube, haremos un pequeño debate en el que cuestionaremos por qué es tan importante el aparato digestivo, qué pasa cuando tenemos algún problema digestivo o las principales enfermedades que conozcan de dicho aparato. ¿Qué pretendemos con este debate? Primero, reforzar su capacidad de argumentación y, por otro lado, aumentar su interés, despertar la curiosidad en este tema. El tercero y último de los entrantes se denomina presentando el menú, en el que vamos a detallar las diferentes actividades de desarrollo y síntesis, además de especificar la calificación de aquellas actividades de evaluación que vamos a trabajar durante la unidad. Pasamos ahora al primer plato, a la que serían las actividades de desarrollo, que van a consistir, la cuarta actividad, en una técnica denominada de jigsaw o rompecabezas, a la que hemos denominado que llega la comanda, y en la que trabajaremos los 6 platos de especialidad de los que os hablé en los contenidos. Esta actividad durará unas 8 horas, ya que cuenta con varias etapas. La primera de las etapas va a ser dividir nuestro aula en 4 restaurantes diferentes. Cada restaurante contará con 6 chefs. A cada chef le vamos a asignar uno de los platos de especialidad, como por ejemplo el plato de la cavidad abdominopélvica o el plato de la imagen radiológica del digestivo a otro de los chefs. Cada plato tendrá asociado una serie de cuestiones, un conflicto cognitivo. Durante las 2 primeras horas, los alumnos deberán de forma individual tratar de resolver esas cuestiones, entender su plato y ser capaz de debatir sobre él, ya que en la segunda etapa, en la etapa individual de llega la comanda, el papel nuestro como docente va a consistir en que le vamos a proporcionar los mejores ingredientes, es decir, una serie de atlas anatómicos, de apuntes elaborados por nosotros que colgaremos en Google Classroom, de webs de interés con el que empezar a trabajar y que ellos construyan su conocimiento. En la segunda etapa de esta actividad vamos a reunir a los chefs en conferencias de expertos.
de forma que debatan, argumenten y aclaren entre ellos las dudas que surgen de su especialidad. Vamos a convertirles en expertos. Nuestro papel como docente será observar la dinámica de grupo y, una vez esté finalizando, acercarnos a cada una de las conferencias de expertos para aclarar y resolver aquellas dudas o cuestiones que entre todos no hayan sido capaces de resolver. En la tercera etapa, que dura unas 3 horas, los chefs expertos vuelven con una mochila cargada de experiencia y conocimiento a su restaurante original. En este restaurante original van a tener que exponer a los diferentes chefs de su restaurante las cuestiones y detalles de su plato de especialidad, de tal forma que al finalizar esta última etapa todos los chefs conozcan todos los platos de especialidad. ¿Qué pretendemos con una actividad como esta? Pues lo que vamos a aprender es fomentar su responsabilidad, su empatía, su trabajo en equipo y sobre todo su búsqueda e indagación de su propio conocimiento. En la actividad número 5, también de desarrollo, lo que vamos a buscar es un aprendizaje basado en problemas a través de la resolución de un caso clínico. En este caso clínico repartiremos, se divide la clase en grupos de 6 alumnos y repartiremos diferentes casos sobre enfermedades del estómago, del intestino delgado, del hígado, que puedan ser diagnosticadas por imagen. En este caso clínico buscamos que utilicen lo que ya conocen con lo que están aprendiendo para ser capaces de resolver el conflicto y resolver el problema. En la actividad de desarrollo número 6 la hemos titulado Destripando la anatomía y deberán realizar una disección de un hígado de cerdo y de un estómago de cerdo. Puede sonar un poco chocante que estemos hablando del hígado, pero uno de los contenidos que se trabajan en esta unidad es precisamente este órgano. Lo pueden comprobar en el documento escrito. En esta disección, que durará en torno a 2 horas, a través de órganos de cerdo y del kit de disección con el que contará cada alumno, deberán diseccionar en grupos de 3-4 alumnos el estómago y el hígado de cerdo. El profesor propone una hoja de trabajo en la que los alumnos deberán ir completando cada una de las fotografías sobre estructuras o descripciones de la disección realizada que se propone. La otra de las actividades de desarrollo se basa en el concepto de que consideramos que el aprendizaje no está consolidado hasta que no somos capaces de transmitirlo a los demás. Si yo el aprendizaje lo tengo en la punta de la lengua, es que todavía me falta un poquito para reforzarlo. Eso es lo que buscamos aquí. Lo aprendido se comunica. ¿En qué va a consistir? En una exposición del caso clínico. Cada exposición será de unos simplemente 15 minutos y será en grupo y resolveremos todos los casos clínicos. Aprenderán cuando ellos exponen y transmiten su caso y cuando escuchan a sus compañeros. Tiene una duración aproximada de 1 hora. En cuanto a la actividad número 8, va a consistir en completar una imagen anatómica muda sobre la cavidad abdominopélvica. ¿Qué buscamos con esta actividad, que tiene 1 hora de duración? Pues que mejore su comprensión espacial de este tipo de contenidos y sepan ubicarlos con precisión. Se titula Dando voz a la cavidad abdominopélvica. Pasamos ahora a las actividades de síntesis. Estas nos van a servir para evaluar los aprendizajes que pretendíamos al principio y para repasar
y sintetizar un poco todos los conocimientos y contenidos que hemos visto. Va a consistir en la actividad número 9, que se trata de una gamificación llamada Atrapa un anatomomillón. Durará unas 2 horas y consiste en que, simulando el famoso concurso televisivo, se reparte 1 millón de anatomomillones a cada uno de los grupos de los restaurantes en los que nos dispusimos para la actividad número 4. ¿Cuál va a ser la particularidad? Que cada serie de preguntas está relacionada con un plato de especialidad. Cuando se llegue a las preguntas, por ejemplo, de la especialidad de anatomía digestiva, un segundo que me quedo sin batería. Disculpad, ya está solucionado el pequeño problema. Como yo voy diciendo, cuando se esté hablando de una pregunta relacionada con el plato de especialidad de la anatomía, los expertos originales en anatomía no podrán contestar. ¿Qué es lo que busco yo con esto? Pues que tengan que estar atentos cuando los demás compañeros les explican sus contenidos, que no solo sean expertos de su tema. Es decir, para que el grupo gane, deben dominar todos los contenidos, no solo el de su plato de especialidad. Y me gusta mucho esta actividad porque creo que el aprendizaje no es ni mucho menos incompatible con la diversión y creo que puede ser muy, muy entretenida. Además de, al ser tan divertida, involuntariamente casi van a focalizar todo su interés y atención en querer ganar este concurso. En la actividad de síntesis número 10, lo que vamos a trabajar es una síntesis, una recapitulación de todos los contenidos que hemos visto. Para ello haremos un mapa conceptual en la pizarra, entre el docente y todos los alumnos de la clase. Dura unas 2 horas y reservamos la última media hora para que los alumnos me den su feedback sobre las diferentes actividades, objetivos y contenidos que hemos trabajado en la unidad, de forma que a mí me sirva como autoevaluación. Esta actividad se llama Recapitulando. No debemos olvidar que es igualmente muy importante el enfoque individualizado de los diferentes ritmos de aprendizaje. Deberemos atender a la diversidad a través de una serie de actividades de refuerzo y de ampliación. Las actividades de refuerzo estarán destinadas a los alumnos que presenten un poco más de dificultades con el aprendizaje y con algunos de los conceptos más básicos, y consistirá en la contestación de una serie de preguntas elementales de la unidad a través de la batería de preguntas de Quizlet. En los alumnos más precoces o que vayan un poco más adelantados al resto en cuanto al aprendizaje de la unidad, se les propondrá una actividad de ampliación, que consiste en la búsqueda, resumen y comentario crítico sobre un artículo científico relacionado con cualquiera de los 6 platos de especialidad de la unidad. No debemos olvidar nuestra atención a la diversidad. A la alumna de 46 años que presentaba ciertas dificultades, pues le haremos algunas explicaciones individualizadas de los conceptos más difíciles. También haremos tutorizaciones por parte de otros alumnos, y otro de los recursos otro de las adaptaciones de recursos y metodologías que emplearemos serán en la alumna con hipoacusia, que trataremos de vocalizar lo máximo posible, utilizar micrófonos y subir clases como la exposición del caso clínico o la recapitulación a la plataforma YouTube y a nuestro Google Classroom, de forma que podamos subtitularla y facilitemos su aprendizaje. Vamos a trabajar también una serie de valores medioambientales, de salud, mediante las actividades transversales. En las actividades transversales
vamos a trabajar, por un lado, el proyecto de Vivir y Sentir el Patrimonio Andaluz. Como podemos recordar de la programación, habíamos creado una cuenta de Instagram conjunta para esto y lo que haremos en esta unidad será, de las noticias que tenemos sobre el área de enterología de los diferentes hospitales andaluces, hacer un pequeño resumen y comentario crítico para subirlo en una publicación a Instagram, que estará disponible para todas las etapas educativas del centro, de forma que va a estar relacionado internivelarmente. Otro de los proyectos que trabajaremos con las actividades transversales será el de forma joven. ¿Cómo lo trabajaremos? Pues a través de la realización de una infografía entre toda la clase de cómo las conductas saludables y no saludables afectan al aparato digestivo. En las últimas unidades del módulo, estas infografías serán expuestas a los diferentes niveles de secundaria del centro, fomentando eso, lo internivelar. Cabe decir que este proyecto transversal de forma joven se hace de forma interdisciplinar con el módulo de atención al paciente, por sus características comunicativas. También debemos tener en cuenta, que no lo he dicho en la metodología, los recursos empleados. Emplearemos los recursos comunes como el cañón de proyección, como los apuntes elaborados por el profesor, el libro del que hablábamos en la programación didáctica, que es el de Anatomía por la imagen de la editorial Alarán de 2013. Haremos uso también de un libro específico en esta unidad, que será Atlas de Anatomía Humana e Imagen de Diagnóstico, de Kahneman del año 2014. Otro de los puntos que vamos a ver y que no podemos pasar por alto ni mucho menos, van a ser las actividades complementarias. En este sentido, vamos a contar con un pequeño taller con el experto del área de radiodiagnóstico del Juan Ramón Jiménez, Miguel Santana, en el que nos expondrá ante nuestra clase y trabajaremos con él uno de los casos clínicos del aparato digestivo, en concreto un tumor de intestino grueso, que iremos comentando y trabajando entre todos los alumnos. De forma que vamos a ver una aplicación práctica y relacionada con el desempeño profesional futuro. Vamos a pasar a uno de los elementos más importantes de esta unidad didáctica. Se trata de la evaluación. Lo vamos a basar en la orden del 29 de septiembre de 2010 y va a ser muy, muy importante para ver el grado de adquisición de los aprendizajes, para ver si tenemos que... bueno, va a ser muy importante. Esta evaluación va a ser de tipo criterial, es decir, le asignaremos un porcentaje de calificación a cada uno de los criterios de evaluación del resultado de aprendizaje y valoraremos estos criterios a través de unas actividades de evaluación. Así, el criterio de evaluación sobre la cavidad abdominopélvica, sobre la identificación de sus estructuras, lo vamos a evaluar mediante la actividad de dando voz al estómago. Y va a tener un peso del 6%. El criterio de evaluación sobre la anatomía y la fisiología del aparato digestivo lo vamos a valorar mediante una serie de actividades de síntesis que no he mencionado, que una va a ser una prueba tipo test y otra la resolución de un caso práctico. A través de estas actividades de síntesis vamos a evaluar en el test el criterio de reconocer la anatomía y fisiología digestiva y el criterio de evaluación de clasificar las enfermedades del aparato digestivo, que supone el D. Entre ambos, cada uno tiene un peso de un 11%, supondrá el 22% de la
de la calificación de este resultado de aprendizaje, que recordemos es un 20% de la calificación final del módulo. En cuanto al criterio de evaluación de reconocer los elementos y componentes del aparato digestivo en imágenes radiológicas y en imágenes médicas, lo vamos a evaluar mediante la prueba de resolver un caso clínico práctico. Esta va a tener una validez del 25%, repartido en un 15% para la imagen radiológica y un 10% para el resto de imágenes médicas. ¿A través de qué instrumentos de calificación vamos a valorar estos instrumentos de evaluación? Pues lo haremos a través de una lista de cotejo para la actividad de la imagen anatómica muda. Lo haremos a través de una plantilla de corrección para la actividad tipo test y a través de una rúbrica para la actividad del caso clínico práctico. No solo vamos a evaluar al alumno, sino que también debemos evaluar nuestra propia práctica docente. Nosotros debemos hacer una reflexión sobre si están funcionando nuestra práctica, si los objetivos son adecuados, si los contenidos y las actividades me están permitiendo llegar a ellos, y también debemos hacer partícipe al alumnado, como a través del pequeño debate en la actividad de recapitulación y poniendo a su disposición un buzón de sugerencias sobre las diferentes actividades de la unidad. Al final del tercer trimestre también se dispondrá de una diana de autoevaluación que pueden comprobar en los anexos del documento escrito. Pasamos ahora a hablar de las medidas de recuperación. Estas medidas de recuperación se realizará para aquellos alumnos que no han superado alguno de los criterios de evaluación y tendrán la oportunidad de recuperarlo en la evaluación final de junio. No obstante, vamos a permitirles a lo largo del curso la realización de diferentes actividades que sirvan como recuperación de los diferentes criterios. Vamos a brindarles esa oportunidad. ¿Qué ocurre? Que los alumnos que también quieran mejorar su nota tendrán esta misma oportunidad. Y ya para terminar, me gustaría sintetizar que hemos visto todos los elementos curriculares que según la orden no pueden faltar en una unidad didáctica. Hemos analizado y detallado cada uno de ellos y me gustaría acabar con una pequeña reflexión personal de por qué quiero ser docente. Y egoístamente, creo que hay pocas sensaciones tan gratificantes como poder ayudar a crecer a estos aspirantes de forma personal, profesional y social. Pero es que además no solo estamos hablando de la educación, con lo gratificante que ya de por sí es, sino de la educación en salud y sanidad y la contribución que eso tiene a la sociedad. Yo personalmente estaré orgulloso de cada diagnóstico preciso, de cada plato de salud que cocinen, entre ellos, en este caso, de los platos de salud digestiva, y espero que hayan disfrutado esta exposición tanto como yo. Les agradezco enormemente su tiempo y su atención. Muchas gracias. Aquí finaliza mi intervención.